Muy buenas, estimados y estimadas. Sean bienvenidos a otro capitulazo más. Mi nombre es Santiago y acá estoy en el podcast de sus amores. Estamos en Repasamos. En esta jornada de estudio vamos a continuar con Derecho Agrario. Vamos a hablar de un tema bastante controversial, un tema muy preguntado, así que estate atenti. Lapicito, matecito, cafecito, tecito, lo que sea a mano, porque vamos a comenzar. Antes que nada te invito a que te suscribas para estar al tanto de todas las novedades en última hora. Y si querés estar aún más actualizado, seguime en Instagram, que ahí voy a estar a full contestando mensajitos y todas las cosas de la vida. Sin más dilación, vamos a comenzar. Vamos arriba. Agua. Buah, qué palabrita, qué escasez que hay hoy por hoy. En fin, ¿qué es el agua? El agua, como ya sabemos, es uno de los recursos naturales más indispensables para todo prácticamente, o básicamente. Y también, por lo tanto, es más que lógico que es indispensable para el desarrollo de la actividad agraria. Tenemos que tener en cuenta que el agua no reconoce fronteras políticas, geográficas, por lo tanto, va a ser un elemento muy difícil de regular. Y en el caso de los gobiernos, en aquellos países donde se divide en provincias, van a haber, por ejemplo Argentina, van a haber regímenes que son distintos. Y esto podría llegar a generar alguna que otra controversia. En Uruguay tenemos la suerte de que no, hablamos de departamento, no de provincias. Así que, bueno, vamos arrancando con el pie derecho al tema. Debemos de partir de una premisa. Básicamente es, el agua es una sola. Por eso el concepto del ciclo hidrológico, concepto que trabajamos en la escuela incluso, este concepto se va a tomar como base a la hora de hablar de todo esto. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Si estás medio perdido. Básicamente, el agua en la tierra se evapora, se vuelve nube, de nube llueve y ahí está. Una y otra vez se va dando este ciclo, el ciclo hidrológico. Un dato muy interesante es que básicamente en el mundo solamente existe un 3% de agua dulce y el 70% de esa agua se dedica o se da al fin de la agricultura, un fin agrícola. Y como seguramente has de saber, el gran problema en todo esto es que no se puede generar o producir agua dulce. Es decir, se puede destilar el agua salada, se puede intentar asemejar el agua salada, reduciendo la salinidad por distintos medios, pero al fin y al cabo no es agua dulce. Por lo tanto, este es el gran problema mundial a grandes rasgos, que tenemos un 3% de toda el agua del mundo, que sabemos que le decimos planeta Tierra, no sé por qué, cuando la superficie sí es más agua que tierra, pero bueno, es otra discusión. Bueno, estamos hablando entonces de un recurso único, un recurso finito. Y bueno, la primera premisa importante es esta, ¿no? El agua es una sola y la idea del ciclo hidrológico. El segundo principio básico es el de la territorialidad, que bueno, básicamente para el derecho agrario, o para que sea objeto del derecho agrario el agua, esta debe tocar suelo. Este sería como el término entre comillas, ¿no? El tocar el suelo. ¿Por qué? Porque acá veremos que cuando el agua toca el suelo, se manifiestan distintos fenómenos jurídicos, y en el caso de que el agua no toque el suelo, no estaríamos hablando de derecho agrario per se, sino que estaríamos hablando del derecho ambiental. Es así entonces que naturalmente puede ser un bien de carácter consumible, un bien de carácter no consumible también, y va a tener por sobre todas las cosas un interés social o un interés público. El agua también puede ser vista como un objeto mueble o un inmueble. Un objeto mueble cuando básicamente el agua es trasladada, por ejemplo, en un camión, camión de la soda, que traslada salus de un lado al otro. Bueno, está siendo movida, ahí estaría siendo el agua un objeto mueble, y un inmueble cuando se encuentra
en los cursos, los lagos, un inmueble por accesión, diría nuestro Código Civil. Las aguas las podemos dividir en aguas oceánicas y en aguas continentales o territoriales. Este concepto es el que nos vamos a quedar, el que vamos a utilizar, aguas continentales o territoriales, depende de la bibliografía. Y bueno, ¿cómo regulamos esto? Vamos a darnos de cara contra el primer titular, el agua y la actividad agraria, para derivar en la posterior regulación puntual, regulación positiva, lógicamente. Entonces, el agua y la actividad agraria. Vamos a ir a este autor que ya hemos trabajado en la asignatura, vamos a ir de la mano de Helsing. ¿Bien? Resulta que este señor ve al agua como un factor indispensable para que pueda efectuarse cualquier explotación agraria. ¿Por qué? Porque los animales y los vegetales no pueden vivir sin ella como medio natural para la vida, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, es muy importante el agua para tanto animales como vegetales, y por ende también es muy importante el agua para los criadores de dichos animales, de dichos insumos vegetales, sean naturales o artificiales. Básicamente plantea el pilar que ya venimos trabajando, la importancia del agua en este sector. Y como les comentaba, el agua es un tema bastante importante, por lo tanto hay que acotarlo a lo que nosotros vamos a trabajar. En este caso va a ser el régimen jurídico de aguas resultando o aplicando al derecho agrario. Y así es como acotamos su examen y utilizamos esta visión, ¿no? Esta visión en cuanto a el destino agrícola del agua. El agua en nuestra legislación agraria. Comencemos por ahí. Acá tenemos una importante reforma, que es la reforma de la Constitución en el 2004, en su artículo 47. Es decir, el agua ya se encuentra ubicado a texto expreso en la Constitución tras esta reforma. El artículo 47 lo que nos dice es que, en principio, el agua no solamente tiene una gran importancia y el saneamiento conjunto, sino también le da una validez tan relevante que la vincula con un derecho humano, o como el acceso al agua y el saneamiento es un derecho humano básico y esencial para la vida. Y esto lo que hace es que el tema aguas se meta de lleno en la política nacional de aguas y se empieza a formular toda esta normativa. Y es tras la reforma que empiezan a salir algunos puntapiés importantes en cuanto a términos de agua. Por ejemplo, el ordenamiento del territorio, la conservación y la protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza se plantea como objetivo. Después también tenemos a la gestión de los recursos hídricos, es decir, de los recursos del agua, y la preservación del ciclo hidráulico, que constituyen asuntos de interés general. Acá vemos al Estado poniéndose las pilas, empezando a laburar a, se supone, prevenir lo que está pasando ahora, pero bueno, vamos a decirlo que sí. Después también tenemos los usuarios y la sociedad como ejes principales, ejes activos, que van a tener una participación importante en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. He aquí entonces que se constata la posible reprochabilidad que se le puede realizar a cualquiera de estos sujetos, a cualquiera, los usuarios, la sociedad civil, en general. Y en este mismo punto también, algo muy importante es que se establece a las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Ya hablamos que el agua no respeta a las fronteras políticas, es decir, de alguna forma, de igual manera, hay que llevarlo a unidades, hay que llevar el control y trasladarlo, y acá lo que hacemos es llevarlo a las cuencas hidrográficas, que vamos a ir desarrollando después el tema. Siguiente punto. Punto 4. El establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones. Muy importante. Acá vamos a ver que la primer prioridad que va a tener el ordenamiento, a lo que apunta, es el abastecimiento de agua potable a poblaciones. Bien, este sería la mayor o la primer prioridad.
Y finalmente, como quinto punto, toda autorización, concesión o permiso, dos puntos que vamos a abarcar después, concesión y permisos, que son dos cosas distintas, pero abarcan el tema de agua, apúntenlo y remárquenlo. Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto. Ya vamos a ir viendo qué son esas dos cosas, pero son muy importantes. Ahora sí, continuando. Las aguas superficiales y subterráneas, apunten ahí, son dos tipos de agua o aguas localizadas en dos lugares distintos. Las aguas superficiales y subterráneas, con excepción de las pluviales, ojo el piojo, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. Esto es más que interesante, entender el agua o ver el agua en tres aspectos. Primero, nuestra visión acá la constituimos en base al dominio público. Bien, ahora, ¿es agua pública cuál de estas tres? Acá, como ya te dije, las aguas superficiales y subterráneas son aguas de dominio público. Bien, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan lo que les hablé? Toca la tierra. Bueno, el agua superficial que tocó la tierra es agua pública, el agua subterránea es agua pública. Pero el agua, con la excepción de las aguas pluviales, el agua pluvial, te imaginas el esquema, la nubecita, la tierra en el abajo, el agüita en el medio. Esa que va cayendo es el agua pluvial. Esa agua puede excepcionalmente, si no toca el piso, ser de dominio privado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, posteriormente vamos a ir al código de aguas y vamos a ir viendo distintas cosas. Pero te voy adelantando, te hago un pequeño spoiler. Si pones un tarrito y juntás el agua de la lluvia, esa es agua de dominio privado. Sin embargo, si yo hago una cañada, un tajamar, de forma artificial el agua cae, toca tierra, ahí ya no es agua de dominio privado. Es importante entender estos tres tipos o clasificar estos tres lineamientos de aguas. Muy bien, ya hablamos de la Constitución, ahora hablemos de lo fundamental que es el Código de Aguas y sus disposiciones legales y constitucionales que han venido a modificar su redacción. Este código, sin embargo, no recogió normativa alguna en materia de riego, bien, muy importante, que se entendió debía ser objeto de una ley posterior, que la conocemos, ya la hemos trabajado, pero la vamos a volver a ver. En este sentido, en tercer lugar, se sancionó la ley 16.858, que acá estamos hablando de la ley de riego, junto con su decreto reglamentario número 404 del 2011, relativo a proyectos de riego y derecho, y el decreto, 128.003, relativo a las juntas regionales asesoras de riego, que desde el punto de vista del derecho agrario es de gran importancia. Entonces, el código acoge todo lo que tiene que ver con riego, no existe la ley de riego para eso. El código, el codificador, dice, no, damas, no, caballeros, este tema lo veremos en posterioridad, esto no nos incumbe. ¿Bien? No se olviden que estamos hablando de un código que ya tiene sus añitos, sin embargo no ha perdido su relevancia. Te tiro normativa para que te hagas una esquemita o para continúes el esquema en cuanto a sobre qué pilares nos vamos a apoyar. Primero que nada la Constitución y el 47. Después el Código de Aguas. Después la Ley de Riego, que ya te mencioné. Después seguramente veamos la conservación de suelos y aguas con la Ley 15.239 y por último, la Política Nacional de Aguas de la Ley 18.611. Ahora sí, con esto ya claro, vamos a hablar de las autoridades de aguas. Bien nos dice el señor Saavedra, existe un sinnúmero de órganos y entidades de derecho público que tienen alguna competencia en materia de aguas y que han sido precisamente establecidos en el decreto número 335 del 2004, que establece los distintos órganos y entidades públicas con alguna competencia en materia de aguas. Acá nos vamos a dar de cara con, obviamente, el Poder Ejecutivo, como mayor jerarca, quien tiene el cometido de formular la Política Nacional de Aguas, según se prevé el artículo 3 del Código de Aguas. Medio que te parafraseo el artículo 3, el Poder Ejecutivo es la autoridad nacional en materia de aguas
en tal carácter le compete especialmente. Y ahí empieza, formular la política nacional de aguas y concentrar los programas correlacionados, integrados a la programación general del país y con los programas para regiones y sectores. Y empieza, todas las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, vas a ir a mirarlo seguramente. Y si no, estás más que obligado. Andá a mirar el 3 del Código de Aguas. Después, en el libro, puntualmente, al que estamos siguiendo, en el libro de Saavedra, se mencionan a otras autoridades. Sin embargo, me remito a lo mencionado en clase, que fue el Poder Ejecutivo e INAHUA, que es quien administra todo esta idea del sistema hidrológico y todas esas cosas. Es decir, Poder Ejecutivo e INAHUA. ¿Por qué? Porque en Saavedra está el MTOP, MGAP, etcétera, etcétera, pero sinceramente es parte de mi desconocimiento la existencia de los mismos o no. Lo que sí estamos seguros es el Poder Ejecutivo, que sigue existiendo, e INAHUA, que es quien se encuentra encargado en su mayoría. Pasemos al siguiente titular: propiedad y disposición en las aguas. Acá empiezan los conflictos, los quilombos doctrinarios, pero bueno, nosotros vamos a apostar a por donde va la mayoría. No siempre es bueno hacerlo en la vida, ¿no? Digo, hay que a veces que usar un poco la cabeza, pero en este caso sí lo vamos a hacer. Si el agua, entendemos, ¿no? Si entendemos que el agua resulta esencial para el desarrollo de la actividad agraria, o para el desarrollo de cualquier actividad, pero nos enfocamos en la agraria porque es de lo que estamos hablando, trabajando, ¿no? Es preciso que quien realiza la actividad pueda disponer de agua de forma necesaria, es decir, de una forma en la que se tenga disponibilidad por la necesidad del recurso para el desarrollo de esta actividad. Y que lo haga a su vez en cantidades suficientes, en el momento justo y necesario que demande el ciclo biológico de lo que esté plantando. Está plantando lechuga, seguramente va a precisar más agua o determinado litraje de agua en determinadas fechas del año. Bien, es decir, quien realiza actividad agraria va a necesitar de la disponibilidad del agua en la cantidad necesaria, en la fecha necesaria. Entendiendo esto, entonces, hay que preguntarnos, ¿de qué agua nos podemos servir? ¿O de qué agua se puede servir esa persona? Y si el agua, como elemento de la naturaleza, puede ser objeto de derecho de propiedad. Es decir, el agua puede ser mía o no lo puede ser. Acá donde empieza el quilombo, algunos autores niegan la posibilidad de decir esto es mío, esta agua tuya, esta no lo es, por lo difícil y particular. Como dijimos, el agua es una sola. Entonces, ¿puede ser objeto de propiedad o no puede ser objeto de propiedad? La doctrina nacional más recibida, básicamente no va a decir que sí. Incluso la ley, nuestro Código Civil le da dos visiones a esta idea. Nos dice que el agua es un objeto mueble, un bien mueble y también un bien inmueble por accesión. El bien mueble, cuando trasladamos el agua en el carrito, en la camioneta, en lo que sea, ahí estamos haciendo de ella un bien mueble. Y un inmueble por accesión es cuando tenemos el tajamar, el río, lo que pase por el terreno, por accesión se encuentra ahí y es parte de la propiedad, así que tenemos un bien inmueble. A grandes rasgos sería el resumen. ¿El agua se puede dividir? Sí, lo hace en dos. Nuestro derecho positivo, que lo vamos a ir viendo poco a poco, en el Código Civil nos da estas dos visiones, o estas dos posibilidades. Es más que lógico que si el agricultor se dedica a la agricultura y para la agricultura se necesita agua, es más que importante, o sea, es súper esencial que este sujeto, el agricultor, tenga el conocimiento de si es su agua, si no lo es, si tiene la cantidad necesaria. Por lo tanto, es necesaria la regulación. O sea, eso grábenselo a fuego. Si el sujeto demanda la necesidad o tiene la necesidad de agua, y bueno, alguien se la va a tener que otorgar, y va a tener que otorgar la medida justa. Ni menos, ni más, o... Vos me entendés, va por ahí. Por eso es la importancia de verse el agua como un objeto, ya sea mueble o inmueble, lo que fuera. Es importante verlo como un objeto. Tendrá su dificultad de manipulación o lo que... Sí, pero como todo en la vida, el humano lo puede hacer.
Y como ya hablamos, la Constitución en el 47 va a ser alusión a tres tipos de agua: las superficiales, subterráneas y las pluviales. Esta nos dice que, la Constitución nos dice que las superficiales y subterráneas son del Estado, son públicas, salvo las pluviales, que están excluidas por el 47. ¿Bien? Es decir, estas están excluidas. ¿Pero qué son las aguas pluviales? Aunque Santiago ya me haya dicho el esquema. El señor Saavedra lo quiere profundizar y nosotros también lo haremos, porque quiero que te quede lo más claro posible para que no lo confundamos en un ejercicio práctico, porque si no me da algo. Si te confundiste con aguas pluviales, con todo lo que insistí, me va a dar algo en el corazón. El señor Saavedra nos dice que este tipo de aguas, las aguas pluviales, tienen una mayor relevancia, tienen unos mayores efectos en la agricultura. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda las aguas pluviales son las que naturalmente y en mayor proporción aprovechan los vegetales al precipitar sobre la superficie y penetrar en el suelo. Mirá qué lindas palabras. Llueve, cae, listo, se sirven los vegetales. Impecable. Agua pluvial se considera, siguiendo el derecho romano, toda la que cae del cielo, que ascenden a la superficie de la tierra o a objetos apoyados en ella, no importando el estado en que se precipite. Cae granizo, cae nieve, sea lluvia, granizo o nieve, mirá, lo adelanté y todo, o producto de la condensación de la humedad atmosférica. Ahora, el Código de Aguas establece que las aguas pluviales pertenecen al dueño del predio. Las aguas pluviales que caen o se recogen en él mismo mientras escurren por él, aunque hubieran caído en otro predio, por ejemplo en uno superior, el titular del predio en el que caen, siendo su propietario, podrá utilizarlas, captarlas, derivarlas o almacenarlas según su consideración. Podrá asimismo construir dentro de su propiedad las obras necesarias para su captación, conservación y aprovechamiento, conforme a los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo, solicitando autorización administrativa, y sin perjudicar derechos de terceros, por ejemplo, de dueños de predios inferiores, según el artículo 19 del Código de Aguas. Y después tenemos al dominio público, las que escurren por torrentes y ramblas cuyos cauces sean el mismo dominio, es decir, cuyos fines sea tocar la tierra, y ahí tenemos dominio público 20 del Código de Aguas. Pasamos a aguas corrientes, río, arroyo o cañadas. Con ser importantes, las aguas pluviales y manantiales para la actividad agraria no son las únicas que importan. Es decir, estas dos, las pluviales y las manantiales, que las manantiales en breve son las que surgen naturalmente de la superficie y corren sin llegar a constituir un río o un arroyo, es decir, las que están ahí, ¿no?, por encima de la superficie y finalmente se incorporan a un río o un arroyo, o vuelven a evaporarse y vuelve a pasar el ciclo y siguen siendo pluviales. Pero bueno, con ser importantes las aguas pluviales y manantiales para la actividad agraria, no son las únicas que importan. Es decir, son importantes, pero no son las únicas. Desde siempre, pero cada vez más, o con cada vez más frecuencia, la actividad agraria emplea aguas provenientes de ríos y arroyos, principalmente con la finalidad del riego. En efecto, en nuestro país, las fuentes más importantes de agua dulce la representan los ríos y arroyos, a los que se recurre a fin de satisfacer las necesidades de agua requeridas para el riego, que cada vez más generalizadamente se realiza en nuestro país. Básicamente, tomamos la agüita del río y la aplicamos para los riegos. Acá nos encontramos con los ríos, arroyos navegables y flotantes. Tenemos el artículo 30 del Código de Aguas. Este dispone que integrarán el dominio público, ojo ahí, las aguas de ríos y arroyos navegables y flotables en todo o parte de su curso, así como los alvéolos de los mismos. Se entenderán por ríos y arroyos navegables o flotables aquellos cuya navegación o flotabilidad o flotación sea posible natural o artificialmente. La navegabilidad o flotabilidad deberá ser declarada por el Poder Ejecutivo en un acto administrativo
que tiene carácter meramente declarativo y por lo tanto no modifica ni muta el dominio del río o arroyo. Básicamente entonces, ríos flotables o navegables, dominio público. Punto final, no le demos más vuelta, no le busquemos la cuarta pata al huevo, no sé por qué, pero ahí. Después tenemos los ríos y arroyos no navegables ni flotables. Acá tampoco me quiero meter en historia, te quiero dar lo existente, lo puro y lo duro, pero te doy un vistazo. Antes se discutía si estos, los ríos o arroyos que no son navegables, estos que son llanitos, eran de dominio público o privado. Pero, más allá de toda la discusión doctrinaria, nos encontramos que la reforma constitucional de 2004, en el artículo 47, nos dice pura y duramente que, al fin y al cabo, más allá o más acá, dicha discusión se superó y nos dice que todas las aguas, a excepción de las pluviales, pertenecen al dominio público, así que todo tipo de agua menos pluvial es de dominio público. Importante saber diferenciar el agua pluvial de las otras que te hablé, subterránea o la superficial, es muy importante. Así que repasalo, tratá de tenerlo claro. Damas, caballeros, vamos a dejar esta primera parte de aguas por acá, para que no se extienda mucho más. Espero hayas disfrutado de mi compañía. Nos vemos en el próximo episodio, porque sí, nos queda un poquito, bastante, porque vamos a hablar de toda la servidumbre y todas esas cosas. Vamos a tapar todo el tema de aguas, lo vamos a inundar, porque somos nosotros. Déjame tu like si te gustó el pedazo de podcast, el pedazo de invitación. Y si entendiste algo, también puedes dejar un comentario. Dale, gracias, entendí. Te quiero un montón, que tengas buen día. Siempre se agradece todo ese cariño que dan de su parte. La verdad que son unos genios. Cuídense, estimados y estimadas. Que tengan buena jornada. Un beso. Chao, chao.